La red de comunicaciones Wayuu Puchimahana presenta Vivencias Wayuu en tiempos de pandemia. Nakuaipa Wayuu Suutpna Areya Hawa. Un podcast auspiciado por la ONG internacional Internews y con el apoyo del Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario. Saludamos a nuestros oyentes, quienes nos acompañan desde distintos lugares de nuestro territorio Abya Yala, a nuestros mayores, jóvenes, niños y niñas, quienes están en sintonía de este espacio donde continuamos impulsando nuestra serie radial Vivencias Wayuu en tiempos de pandemia. Antushihaya. Wayuu hari ya piaha intu wana leka menkapu itu inhatle lehapa intu kecera hampia ekologia intu pahapka lehasapa intu wana leka anu yiri wakapun. Hoy compartiremos este espacio de reflexión e información con la especialista y encargada del tema COVID en el municipio de Uribia, Asenet Quintana Restrepo, quien es secretaria de Salud del municipio de Uribia. Asenet Quintana, es un placer que nos pueda acompañar en este espacio. Se han confirmado 87 nuevos casos de COVID-19 en La Guajira. A la fecha, se han notificado 15.019 casos de COVID-19 al Sistema de Vigilancia en Salud Pública de La Guajira, de los cuales 560 están activos. En la actualidad, según reporte de la Secretaría de Salud Departamental, luego que en julio del año pasado el departamento se viera en alerta roja, en estos momentos se encuentra en alerta verde. Coméntenos sobre el estado o la situación actual de la COVID-19 en el municipio de Uribia. Me permito comentarles que tenemos 461 casos positivos, de los cuales 450 se encuentran recuperados. Solo tenemos 11 casos activos y lamentablemente han fallecido 25 personas. Es importante destacar que entre esas 461 personas tenemos 215 que pertenecen a indígenas, tenemos 24 gestantes y el resto de la población se encuentra distribuida entre mestizos, afros y migrantes. Los secretarios de salud de los departamentos del país han hecho reuniones con el ministerio y otras entidades para tratar el tema de la vacunación. Pero a ciencia cierta, no se tiene una fecha en la cual estén llegando al país y menos a La Guajira. ¿Sirve el uso de la medicina tradicional? ¿Qué nos recomienda usted desde la experiencia en estos casos y pues bueno, desde su experiencia como Wayuu? En cuanto a las vacunas, el municipio ha venido atendiendo todos los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y a la vez venimos socializando con las EPS y las IPS, que son los encargados de buscar la población a vacunar. Vamos a seguir toda la ruta de atención, la ruta que se ha diseñado y cumpliendo todo el esquema que ha emitido el Ministerio, teniendo en cuenta la población objeto, como es el personal de la salud, también teniendo en cuenta la edad y las patologías en riesgo. Por supuesto que llegará a la población Wayuu, siguiendo todo este esquema y mirando pues los criterios que ha emitido el Ministerio. Les recordamos que estamos conversando con Asenet Quintana, quien es secretaria de Salud del municipio de Uribia. Y pues bueno, queríamos también comentarles o que nos contara acerca de cómo es el control y las prevenciones para las comunidades Wayuu. En estos momentos se siguen realizando los trabajos de pedagogía. La Secretaría de Salud sigue trabajando fuertemente en la contención del virus, haciendo las investigaciones epidemiológicas de campo, haciendo los cercos epidemiológicos, haciendo solicitudes de pruebas a las EPS, que son las encargadas con sus IPS de atender a todos los pacientes de nuestro municipio, de tal manera de que logremos realmente que la propagación del virus no sea tan agresiva. Seguimos haciendo campañas de prevención y promoción a través de perifoneo, apoyándonos también con los medios masivos de comunicación.
tanto en español como en guayunaiki. Es importante la articulación que tenemos a través de los gestores comunitarios de la Alta Guajira. Ese es un proyecto que se está desarrollando desde el mes de septiembre con la Organización Panamericana de la Salud, de tal manera que buscamos con estos gestores disminuir las barreras de atención y lograr que estas personas que son de campo, que son de las mismas comunidades que se encuentran distribuidas en 10 corregimientos de la Alta Guajira Extrema, logren interactuar con toda la comunidad y puedan hacer las búsquedas no solamente de COVID, sino también de otros eventos importantes de salud pública. De esta manera hemos venido desarrollando todo este tipo de acciones de tal manera de ir cerrando la brecha de insatisfacción en salud de nuestro municipio. Venimos también haciendo pues una articulación importante con los líderes comunitarios, haciendo llamadas aleatorias cada día a diferentes comunidades para que ellos nos manifiesten si alguna persona tiene alguna sintomatología, como les digo, no solamente de COVID, sino cualquier otro evento de salud pública, para nosotros activar la ruta y mandar nuestros equipos extramurales que se tienen a través de las ESE, tanto el Hospital Perpetuo Socorro como el Hospital de Nazaret y las IPS que tienen contratadas, las EAPB, para que logren la atención de los pacientes. En el caso de que dentro de una comunidad se llegue a dar algún caso de COVID, ¿nos puede contar cuál sería la ruta de atención? Y pues bueno, si tiene un mensaje a la población guayú que nos sintoniza en este momento. La Secretaría de Salud sigue comprometida con la salud del pueblo uribiero y en especial de la comunidad guayú. No bajamos la guardia, vamos a seguir reforzando todas las medidas de prevención y de promoción. Es importante que la comunidad mantenga el autocuidado. Este es un compromiso de todos, mantener el distanciamiento social, el lavado de manos frecuentemente, el uso del tapabocas obligatorio, el aforo en los sitios, que es la capacidad que tiene un determinado sitio, un carro, un establecimiento, de tener el número de personas que estaría permitido, que debe ser del 30% de la capacidad. Es importante evitar las aglomeraciones, ventilar las viviendas, hacer toda esa notificación temprana ante cualquier síntoma que se presente. Esto es una responsabilidad de cada persona. Esto es algo serio. No podemos culpar al presidente, al gobernador, al alcalde, a la secretaria de salud. Debemos unirnos todos para evitar que la propagación del virus continúe y que siga cobrando vidas de amigos y de familiares. Esto es una situación lamentable. El año 2020 fue un año muy difícil. Esperemos que ahora con el tema de las vacunas realmente se llegue a contener esta propagación y que volvamos a tener una vida tranquila como la teníamos antes, donde podamos abrazarnos, donde podamos tener actividades normales con nuestra familia y con toda la comunidad en general. Agradecemos mucho a Zenet Quintana, quien es secretaria de Salud del municipio de Uribia, por compartir esta información sobre la situación actual de la COVID en el municipio de Uribia, uno de los municipios con mayor población indígena guayú. Es importante seguir cumpliendo con las recomendaciones que nos han dado los médicos aríjuna, los no guayú, para poder evitar enfermedades, pero también es necesario tomar las medidas de precaución que entregan nuestros médicos tradicionales. A todos nuestros oyentes agradecemos su amable compañía y les hacemos el llamado: quédate en casa, quédate en tu comunidad. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @redcomunicacionesguayú.